Juan capítulo 2, a partir del versículo 13, nos dice la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ya que tenemos bastante necesidad de atender al tercer mundo, pues hemos organizado una serie de actividades para poder ayudar. Se ha propuesto que vamos a vender desayunos antes de llegar aquí al culto. Así que en la entrada tendremos mesas dispuestas con desayunos de todo tipo y deleites de bizcochos y café o cualquier tipo de bebida caliente para los hermanos. Después, entre culto y culto, también se ha previsto que haya más cafés, pero ya como tendremos un poco de hambre, pues habrá bocadillos y tendremos todo este tipo de asuntos así dispuestos para generar recursos y poder, con este dinero que vamos a recopilar, ayudar a los que están en los países del tercer mundo que necesitan mucha de esta asistencia. Durante toda la tarde vamos a abrir las puertas anunciando con una gran pancarta que todo lo que se recoja como fruto de ropas y enseres que tengamos en casa y que no utilizamos, lo vamos a poner a la venta, 3 euros por prenda. Y así vamos a recoger una gran cantidad de dinero para todo esto. Yo calculo que más o menos obtendremos al principio unos beneficios de en torno a 3.000 euros al mes y que esto se irá incrementando con el paso del tiempo. ¿Qué os parece? Todo para ayudar al tercer mundo. Pues esta es la escena que tenemos delante de nosotros, que acabamos de leer en Juan. Exactamente esta. Para entender correctamente este pasaje necesitamos detenernos en el contexto histórico de lo que ocurría en el templo de Jerusalén durante la época de nuestro Señor, y que es lo que aquí se nos está retratando. A primera vista, cuando leemos que había vendedores de animales, cambistas en el templo, pues podría parecer algo lógico e incluso necesario que hubiera todo tipo de ayudas para los visitantes, los peregrinos que venían de sitios distintos. Así que nuestro texto lo vamos a dividir en 4 puntos, que va a ser el contexto social, en segundo lugar, el significado de limpiar el templo. En tercer lugar, vamos a ver qué pinta aquí la codicia, porque aquí también afecta la codicia. Y en cuarto lugar, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Así que vamos a ver en primer lugar el contexto social. Miles de peregrinos acudían cada año desde diferentes regiones para celebrar la Pascua. Muchos venían desde lugares muy lejanos, y de hecho el texto que aparece en Hebreos capítulo 6, a partir del versículo 9, nos informa de esto. Y allí se nos dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, cretenses y árabes, es decir, todo este tipo de gente venía a la Pascua. Adoradores que llegaban de las regiones más remotas del imperio. Encontraron una buena solución al poder llegar a Jerusalén y comprar los animales que se necesitaban para el sacrificio, porque algunos venían de bastantes cientos de kilómetros de distancia. Los comerciantes, por supuesto, si algo hay antiguo en el mundo es el comercio. Pues los comerciantes estuvieron atentos para cubrir esta demanda y se acercaron más y más a los recintos sagrados hasta que acabaron con sus negocios dentro del patio exterior del templo, pero dentro de la estructura del templo. Este patio tenía una superficie de unos 57.000 metros cuadrados. Es decir, si os ubicáis en un hipermercado gigante, son 6 hipermercados gigantes. Esto es lo que constituía el atrio o la explanada
que ya estaba dentro del entorno del templo. Estaba separado del segundo patio, que era un patio interno, con una pared alta que prohibía la entrada a los gentiles. Pero en este primer patio sí que podían ir los gentiles. En este atrio sí que podían estar los gentiles. Rodeando este patio exterior se alzaban columnatas jaspeadas con ricos ornamentos, estaban apoyadas por 4 filas de pilares y estaban cubiertas con madera de cedro, lo cual le daba un impacto bastante notorio al templo, a los atrios del templo. Y en medio de este lujo y con buena sombra se ubicaron los comerciantes. Ya sabéis que las plazas generalmente tienen unos soportales. Los comerciantes se meten dentro del soportal para llevar a cabo su venta y protegerse del calor o de la lluvia. Pues ahí estaban. No solo había vendedores de ganado, había vendedores de paloma y también cambiadores de dinero, para que cada judío pudiera pagar a la tesorería del templo el impuesto anual que establecía la ley ceremonial en Éxodo 30 de la mitad de un siclo. Este impuesto solamente podía pagarse en moneda israelita. Ninguna moneda extranjera se admitía, porque estaba acuñada con la imagen del emperador. Y esto ya sabéis lo que ocurrió con la escena, cuando le dijeron al Señor, dinos, con esta moneda del César. Cuando el Señor les dijo, pues le dais al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando el Señor sacó un estartero de un pez. Así que este impuesto solamente podía pagarse con moneda israelita. Ninguna moneda extranjera se aceptaba. En tiempos del segundo templo, cuando lo reconstruyó Herodes, la moneda que cumplía mejor este requisito era la que se llamaba shekel de Tiro. Y esto es importante porque la moneda también tenía que tener la máxima plata posible. Y esta moneda tenía entre un 94 y un 96% de plata. Por eso las autoridades del templo la aceptaban como estándar oficial para el medio ciclo que se tenía que ofrendar. Porque la mayoría de las personas no usaban esta moneda, sino que dependiendo de su origen, tenían monedas romanas, tenían algunos monedas griegas y otros tenían sus monedas locales de vete a saber de dónde venían. Y entonces traían sus monedas de donde venían. Pero estas monedas, las que traían los peregrinos, o bien tenían menos plata de la que se exigía para el templo, o bien llevaban imágenes, por lo tanto no servían, porque se consideraba idolatría. Por eso no se aceptaban en el templo para pagar el impuesto. De ahí que para resolver este problema surgió el oficio de los cambistas. No sé si alguien sabe algo de cambio, pero esto es más antiguo también que el frío. Ellos cambiaban las monedas extranjeras por las monedas que estaban aprobadas para el impuesto en el templo. En teoría, esto era para darle un servicio al peregrino. Pero en la práctica, esto era una fuente enorme de ingresos. Los cambistas cobraban comisiones elevadas por el cambio. Los vendedores de animales inflaban sus precios, ahora en Pascua. Y lo más grave de todo es que los sacerdotes permitían estos negocios y además controlaban el sistema. Los historiadores judíos de la época, especialmente Flavio Josefo, describen cómo la aristocracia sacerdotal del templo acumulaba enormes riquezas mediante estos mecanismos de abuso sobre los peregrinos. El sistema funcionaba más o menos de la siguiente manera. Los sacerdotes aceptaban o rechazaban el animal para el sacrificio. Así que si tú traías tu cordero o tu buey o el animal que fuera desde 80 kilómetros y el animal tenía la más mínima rozadura, ya no era apto para el sacrificio porque tenía un defecto. Y si no tenía un defecto, pues si eres un poco inteligente buscas el defecto. Porque si quieres encontrar, encuentras lo que quieres. Así que con frecuencia los sacerdotes declaraban que los animales traídos desde fuera no eran aptos para el sacrificio. Entonces obligaban al peregrino a comprar otro animal de los que vendían dentro del recinto que sí eran perfectos. Pero pagabas a precio de oro el animal. Así el peregrino pagaba 2 veces. Primero por su propio animal, que lo trajo desde decenas de kilómetros y que ahora era rechazado, y luego por el animal aprobado según los sacerdotes. Con el cambio de moneda, pues ocurría algo similar. La tasa de cambio se manipulaba para generar ganancias adicionales.
lo que originalmente había surgido como una ayuda práctica a los peregrinos, que es darle soporte y que puedan, con la moneda legal, pagarle impuesto en el templo, pues se aprovechó para cobrar desmedidamente los impuestos sobre el cambio. Y a todo esto se le añade otro detalle. Este comercio no estaba en la ciudad. No había un mercado en la ciudad donde esto se vendiera. No estaba en un mercado lejano fuera de la ciudad, sino que tenía lugar en el atrio de los gentiles, dentro de la estructura del templo. Era un espacio donde los extranjeros que buscaban al Dios de Israel podían acercarse para orar. Pues aquí se estableció el mercado. Así que el lugar destinado a la oración se convirtió en un bazar donde había ruido, animales a la venta, comerciantes, el intercambio de divisas, todo esto en el mismo lugar donde las naciones deberían elevar sus oraciones delante del Dios Todopoderoso. Por eso cuando Cristo entra en los atrios del templo, no encuentra un ambiente de reverencia, ni de solemnidad, ni de hombres y mujeres orando. Lo que debía ser un lugar santo dedicado a la oración se había convertido en un centro comercial con una actividad extraordinaria. Miles de personas comprando, decenas de personas vendiendo, una algarabía. Bueno, si conocéis un poco el entorno de Oriente, sabéis que no hablan muy despacio, que se diga. No hablan muy bajito. Aquello era folclore en estado puro. Esa es la razón por la que nuestro Señor actúa con una autoridad tan contundente. Con esta escena comienza el episodio que ahora vamos a considerar, la purificación del templo, y también la revelación de Cristo como el verdadero templo de Dios que examinaremos la próxima semana. Israel fue una nación grandemente bendecida por Dios, grandemente, desde sus orígenes. Y ese conocimiento que Dios le dio sobre lo que Él era, también tiene grandes requisitos, grandes responsabilidades, que si no las cumple, pues entonces hay repercusiones directas, porque a mayor conocimiento, mayor demanda. No se le demanda igual a todos. A mayor conocimiento, mayor demanda. Nadie debe robar, pero si el que roba es un policía, ¿qué vamos a pensar? ¿Y si es el presidente del gobierno? A ver, que levante la mano aquel de cuyo país el presidente no haga nada malo o bueno. A la luz del conocimiento que Dios nos ha dado y de las enseñanzas a las que nos expone en su palabra, tenemos una mayor responsabilidad delante de Dios por el conocimiento que ya tenemos de las Escrituras. Pero por su desobediencia ante los grandes privilegios que Dios les había dado, los judíos han sufrido a lo largo de toda su historia severamente. Pero a pesar de que la mayoría de ellos está desechada, el Señor sí que cuidó y preservó un remanente que salvó por gracia para que el Evangelio siguiera su curso y fuera anunciado a todas las naciones, cumpliendo así la promesa que le fue dada a Abraham, de que en su simiente, Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, no los judíos. Todas las familias de la tierra. El mensaje del Evangelio es universal. En segundo lugar, vamos a ver el significado de limpiar el templo. Porque creemos que hay una buena razón, y además doble, para que el Espíritu Santo ponga este suceso al lado de las bodas. Más aún sabiendo cuál es el propósito de este cuarto evangelio, porque aquí vemos, por una parte, que el judaísmo es puesto de lado y anulado por completamente como religión, y por otra también vemos el rechazo frontal hacia Cristo. Así que tenemos que hacer énfasis en cuanto a nuestro último sermón, donde vimos cómo la escasez del vino en las bodas de Caná y la presencia de las 6 tinajas de piedra que estaban vacías simbolizaba la situación espiritual de Israel. El número 6, con todo lo que esto implica, además de piedra y además vacías. Este era el corazón de Israel. En el pasaje que nos ocupa hoy se nos presenta un cuadro todavía más oscuro. Aquí se exponen todas las figuras y símbolos que nos muestran el estado miserable en el que se hallaba Israel y la condición degradada a la que se enfrentan. Ya lo comenté en el sermón pasado, pero aquí lo repito. En el versículo 13 se nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua de los judíos.
En el texto de Éxodo 12:11 se nos habla de la Pascua del Señor. Así que ya no era la Pascua del Señor, era la Pascua de los judíos. Como la religión se había puesto por encima de lo que Dios había establecido. Una religión mecánica y fría se había puesto por encima de lo que Dios había establecido. Y aquí se unen dos sucesos. La Pascua y la limpieza del templo, todo a la vez está ocurriendo. Porque llegan los peregrinos para celebrar la Pascua. Por eso hay miles de peregrinos. Uno de los requisitos expresos de la ley ceremonial en relación con la observancia de la Pascua era que todo tipo de fermento debía excluirse rigurosamente de cada una de las casas del pueblo de Dios. No podía haber ningún fermento en vuestras casas. La Pascua era un tiempo íntimo para la familia, en el que cada hogar debía estar ocupado de forma íntima. Por eso se establece en Éxodo 12 cómo tiene que llevarse a cabo la Pascua. Y además se matiza explícitamente que no debe haber ningún fermento. Fijaos, Éxodo 12:19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. No podían tener levadura. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. No podía haber mezcla. La levadura no podía existir. Israel presumía de su templo, porque era uno de los aspectos principales que les distinguieron de las otras naciones, el majestuoso templo, más aún cuando ya lo reconstruyó Herodes, que se le llama el segundo templo. Delante de todas las naciones eran distinguidos como el pueblo favorecido por Jehová. ¿Qué otro pueblo podría hablar de Jehová morando en medio de ellos, sino ellos que consideraban que Jehová moraba en su templo? Allí estaba el santuario. En el libro de Amós leemos en el capítulo 3, versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Pero ahora llegó el cumplimiento del tiempo. Y como había sido anunciado por los profetas, el propio Dios encarnado allí estaba, en los atrios del templo. La casa de oración se había vuelto una casa de comercio. El lugar santo de culto era ahora una cueva de ladrones, así la define el Señor. Y está bien definida porque había lucro y apropiación indebida de los peregrinos que llegaban a adorar a Dios. Por eso son unos ladrones. No porque estuviese mal el que hiciesen negocio, sino porque se aprovechaban de la situación en la que se encontraban, de lo que tenían negociado con los sacerdotes para subir el precio de los animales y subir el precio de las divisas, a propósito para estas fechas, y crujir a impuestos al visitante. Así que lo que debía servir para dar luz y conocimiento a las naciones era usado para hacer negocio, para abusar de los visitantes y para obtener muchos ingresos lucrativos. Sin embargo, las formas se guardaban. Todo se hacía literalmente como establecía la ley. Todos los sacrificios se hacían exactamente como establecía la ley. Una aparente cortina de humo para argumentar que todo aquello eran piadosas ayudas a los peregrinos. Es decir, que si un animal te costaba 500 euros, allí te costaba 3.000. Pero era para ayudarte. ¿O es que no era lícito facilitar los sacrificios y el cambio de moneda para los visitantes que venían desde tan lejos? Si todo es para facilitarles el que puedan adorar y cumplir con los requisitos establecidos en la ley ceremonial. ¿No era lícito facilitar comodidad y medios a los viajeros para que pudieran llevar a cabo sus compromisos rituales? Pues esto es lo que se argumentaba, que todo esto lo hacemos por el bien. ¿O no suena esto familiar? ¿Qué político no dice, pero si todo esto es por el bien de nuestros ciudadanos? Lo único es que nos esquilman, pero salvo eso, todo lo hacen por nuestro bien. Pues así estaban los religiosos. Todo lo hacemos por vuestro bien. Defendían que los cambistas y vendedores de ganado estuvieran en los atrios del templo para dar una mayor comodidad a los viajeros. A los peregrinos les era muy difícil traer desde tan lejos sus animales para el sacrificio, aquellos que venían de 100 y pico kilómetros. Pues mejor lo compro cuando llego al templo. Lo mejor era traer el dinero, comprarlo aquí y llevar a cabo las ceremonias establecidas por Dios. Y así todo el mundo está tranquilo, está cómodo. Pero delante de Dios las intenciones del ser humano, que siempre son corruptas, quedan al desnudo.
La situación del corazón y el propósito real por el que se llevaba a cabo toda aquella actividad mercantil no era otro sino obtener ganancias deshonestas y aprovecharse de los pobres peregrinos para desvalijarlos. Pero claro, todo con un buen propósito. Era lícito que el peregrino pudiera acceder a todo lo que necesitaba para el sacrificio y las ofrendas. ¿Pero era aquel el lugar para llevar a cabo esta actividad? ¿Era la forma en la que se llevaba a cabo dentro de los atrios? ¿Era ese realmente el verdadero propósito, el ayudar a los visitantes o esquilmarlos? Porque allí no había ningún espíritu de servicio a Dios sirviendo a su pueblo, sino que había un espíritu de codicia. Aquí vamos a aprovecharnos de la situación económica para nuestro beneficio personal. Dice Pablo en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la codicia. Fijaos que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es tener dinero. Que no lleguéis a una iglesia y os digan, todo el dinero que tengas lo pones en la ofrenda. Porque entonces estamos igual que estos sacerdotes secuaces que intentaban liquidar a los pobres visitantes. Es el amor al dinero, no es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Es decir, que cambiaron la fe por el dinero, porque les interesaba más. El asunto es dónde están hoy. La codicia estaba en el fondo de todo este entramado. ¿Qué es la codicia? La codicia. Bueno, es el 10º mandamiento. No codiciarás. Escribiendo a los creyentes corintios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo les dice, 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Levadura, aquí aparece la levadura. Estaba prohibida. En las fiestas ceremoniales estaba prohibida. Y Pablo la cita aquí. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta de la Pascua no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que Pablo está uniendo aquí lo que establecía el Antiguo Testamento respecto a las leyes con cómo debe ser la Iglesia, que no debe tener levadura. Y esto unido también a lo que estaba pasando en esta secuencia histórica del Señor en el templo, donde no debía haber ningún tipo de mezcla, y resulta que estaba todo mezclado. Lo santo con lo profano. El lugar donde se oraba delante de Dios era un mercadillo. Pablo sigue diciendo más adelante, 1 Corintios 5:9, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Por qué? Porque si vamos a comprar pan, no te digo ahí el que hay, que le reza todos los días a la Virgencita de no sé qué, y si nos subimos al autobús, pues el conductor, vete a saber lo que es. O sea que entonces no podríamos hacer nada en este mundo porque todo el mundo está corrompido. Más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. La levadura, por tanto, aquí se refiere, entre otras cosas, a la codicia, a la extorsión, al robo, a ser maldiciente. ¿Qué palabra tan interesante? Según la RAE, es una persona que acostumbra a maldecir, difamar o hablar mal de los demás, a menudo murmurando o chismeando. Este término se utiliza para señalar a quien denigra la reputación ajena. Así que es un pecado bastante grave, que está puesto al mismo nivel que los demás. Es decir, que si alguien actúa de esta manera, con el tal ni aun comáis. Ahora volvemos de nuevo a Juan 2. Era precisamente en la fiesta de la Pascua cuando todo el fermento, toda la levadura debía quitarse de las casas de Israel. Pero resulta que allí en el templo, en lugar de la morada de Dios, estaban los cambistas, los comerciantes, actuando por codicia y practicando usura. Así que se estaban aprovechando de los demás. Esto es una codicia desorbitada.
En cuarto lugar, vamos a ver algunas lecciones prácticas que se derivan de nuestro texto, porque dentro de este cuarto punto lo vamos a subdividir. En primer lugar, vemos aquí el celo de Cristo por la casa de su Padre, pero también encontramos las justificaciones del hombre para salirse y saltarse las demandas de Dios. La intención del hombre siempre es justificarse para que aquello que hace no parezca lo que es. Esto es lo más general. Porque la intención del ser humano siempre es buscar la comodidad y el beneficio. Pero si con esto se viola la ley, pues tenemos un problema. Pero también nos encontramos ante las demandas de la palabra de Dios. Aceptamos y entendemos que es verdad lo que se nos expone. Pero si nos afecta directamente, entonces buscamos qué justificaciones puedo exponer para librarme de lo que la palabra de Dios me indica. O nos vamos al otro extremo. Queremos ser tan bíblicos que en vez de usar el discernimiento, actuamos de forma implacablemente rígida con todo lo que se le plantea. Y entonces acabamos en un legalismo atroz. Así que tenemos que usar el discernimiento en todo lo que se plantea en la vida, porque la casuística de todas las situaciones no viene en un cronograma en la Biblia y dice, si riño con mi mujer, tienes que pedirle perdón, llevarle 12 flores. No dice nada de esto, pero te da los principios para que actúes. Pero tienes que actuar con discernimiento, porque si no, vas a ser un legalista redomado. Pero volvamos a la secuencia para el adorador. Muchos de los peregrinos que llegaban no eran muy ricos. Más bien tenían o su propia finca o cuidaban sus animales, o sea que tenían una economía de subsistencia que se llama. Pero la situación se daba a la estafa y eran engañados, como hemos dicho. El culto de Dios estaba empobrecido por el alto coste que suponía comprar allí los animales para el sacrificio, el impuesto a los que se sometían los que cambiaban monedas. Por lo tanto, en lugar de facilitarle todo lo necesario en términos de justicia a estas personas para que Dios fuera honrado, resulta que gran parte de los recursos que ellos traían para ponerlos en el templo se lo quedaban los que estaban por la mitad. Se lo quedaban los cambistas y los vendedores de animales. Así que el templo encima sufría el palo que le daban a estos pobres visitantes de todo lo que se quedaban. Y de este palo, gran parte también se lo quedaban los sacerdotes a título personal. El adorador que venía al templo y que buscaba la quietud y la solemnidad en la casa de Dios tenía que sortear el gran número de obstáculos para pasar entre todos los puestos, la multitud, los animales, hasta llegar por fin a donde estaban los sacerdotes y ofrecer el sacrificio. Ni contar el griterío que había. Es como si llegamos ahora a la iglesia y todo el mundo está gritando, chillando, no sé qué. Oye, tráeme un café, oye, qué bien, hombre, por fin has venido. Vaya solemnidad. Si necesitamos centrarnos en Dios y en su palabra, no en estar aquí chillando y haciendo el burro. Pero eso es lo que había allí. Hasta que llegabas cerca de los sacerdotes para el sacrificio, donde se seguían escuchando todo el griterío que había montado en aquel gran patio. ¿Cómo podemos ponernos en sintonía con Dios si tenemos todo ese griterío alrededor? ¿Cómo podemos adorar normalmente? ¿Cómo alguien puede sacrificar todo lo que llevaba para sus deberes si encima tenían 27 detrás esperando y tenían mucha prisa por acabar? Pues ese era el contexto. Aunque muchos debían de haberse lamentado por esto, nadie había sido lo suficientemente valiente como para reprender y quitar de en medio la profanación del templo que se estaba haciendo, pero a rajatabla. Hasta que llegó el Señor. El Señor no podía soportar que la casa de su Padre fuera mancillada. Por eso dice al final nuestro texto, el celo de tu casa me consume. Y así actuó nuestro Señor. Limpió el templo de todos aquellos que lo estaban profanando. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la determinación del Señor. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Así que fijaos aquí cómo cambia el panorama. Porque el Señor se identifica con el templo al hablar con el término la casa de mi Padre. Hasta ese momento no sabían de qué les estaba hablando, porque luego tuvieron bastantes problemas para distinguir a Cristo de su Padre y cómo luego viene también el Espíritu para hablar de la Trinidad. La casa de mi Padre.
Esto era algo que nadie más había pronunciado anteriormente. La casa de mi padre. Su valentía fue evidente. Un hombre solo, sin que nadie le apoyara. Nadie. Toma un látigo y la muchedumbre huye de él, volcando absolutamente todo lo que pillaba a su paso. Nadie le detuvo. Y la razón es que llevaba toda la razón. Es que llevaba toda la razón. Todos sabían que esto contravenían las más elementales normas para las fiestas solemnes, como era especialmente la de la Pascua, pero nadie se había atrevido a romper con esta profanación del templo. En tercer lugar, esta situación trae ante nosotros un lado del carácter de Cristo que se ignora generalmente hoy. La gente piensa en Cristo como manso y compasivo. Manso y compasivo. 527 predicaciones, manso y compasivo. Pero eso no es todo lo que Dios es. Eso es la mitad. Eso es la mitad. Fijaos lo que dice Mateo 10, 28. Y está hablando el Señor. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabras muy amorosas no son. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. No es para tomárselo a la ligera. No estamos hablando de trivialidades. La Escritura también nos habla de la ira del Cordero. Y nuestro texto ilustra este hecho. Los cambistas y los mercaderes se sobrecogieron ante lo que allí estaba ocurriendo. ¿Qué carácter tiene este hombre? Es insoportable, dirían muchos. Pero no era manso y humilde. ¿Y cómo hace esto? Yo creo que debería haber actuado con mucho amor para los mercaderes. Mucho amor. Diría nuestra buenista sociedad y cristiandad. Podría hablarles con dulzura. ¿Por qué no les habló con dulzura? Sino que se lió a golpes allí con todo el mundo. ¿Por qué no les habló con dulzura? Podría exponerles ante la realidad del lugar donde estaban para dialogar con ellos, enseñarles, sentaos aquí alrededor de mí, voy a explicaros qué es lo que significa. ¿Por qué no les habla el Señor con mucho amor y mucha dulzura? ¿Por qué no les muestra bondad y misericordia? El asunto es, ¿por qué se presupone que aquellos que se dedican a los oficios sagrados tienen que actuar siempre con una dulzura, bondad, tolerancia, incluso sumisión continua, constante y sin límites en todo tipo de circunstancias y situaciones, a pesar de la tozudez y de la maldad, de la tozudez y de la maldad que se encuentra en algunos corazones para atacar los principios de autoridad y los principios de verdad? ¿Por qué habría que actuar de forma mansa y humilde y esperar que te den por todos sitios porque eres manso y humilde y no defiendas la verdad porque eres manso y humilde? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una idealización completamente antibíblica y que nos ha sido transmitida por la religión natural del hombre. Tienes que ser bueno. El buenismo. Y esto lo practica el que vive en otra dimensión y que cambia hasta su entonación de voz para parecer más santo. Porque si tú en vez de hablar fuerte y contundente, hablas bajito, suave y muy lento, 3 años menos en el purgatorio, por lo menos. Así. Pero una de las cosas que nos enseña la Escritura es que los hombres tienen que ser varoniles y las mujeres femeninas. Un hombre no es más santo porque ponga la voz mojigata, como nos tienen acostumbrados las películas que nos hablan de historias bíblicas. Nos ilustran a estos hombres del pasado, pues medio afeminados, que todo lo soportan, todo lo admiten, y esto ha calado en la mente de la gente en general, y especialmente dentro de la cristiandad, donde se acaba pensando que los hombres que se dedican al ministerio tienen que ser dulces y sumisos. Así todo el mundo está bien y en paz. Así que a los padres una lección para hoy, los padres varones. Cuando lleguéis a vuestra casa, si no queréis tener problemas, obedecéis a vuestros hijos y se acabaron los problemas. Ya no tendréis más problemas en vuestro hogar.
Pero esto es igual que ocurre aquí. Si tenemos aquí que en vez de 100 ovejas tenemos 3 cabras, pues no imaginéis lo que las 3 cabras pueden hacer. Pero entonces no podemos tratar a todo el mundo de la misma manera. Con las ovejas hay que tratarlas como ovejas, con cariño, con delicadeza y con atención, y exponiéndoles todo con absoluta comprensión y amor, pero a las cabras no podemos utilizar tales palabras, y mucho menos si hay lobos, porque si a todos los tratamos igual, entonces no tratamos igual a nadie. Tenemos un problema grave, y ese problema va a ser un cáncer que va a destruir la Iglesia. Por eso encontramos aquí a Cristo actuando con absoluta firmeza, con valentía y con osadía. Si esto mismo lo hiciera nuestro Señor en algunas iglesias, pues no te quiero ni contar lo que pensarían de él. Lo acusarían de intolerante, de prepotente, de que por su culpa algunos se han acabado con un ataque de nervios, que tiene un carácter muy fuerte y de 1000 cosas más que se hubieran inventado. Porque en la mente en general está ese Cristo bonachón, cariñoso, dulce, que nunca te dirá nada que te moleste. Eso lo hace Satanás, pero Cristo no. Pero Satanás sí. Es todo bonachón. Tú dime qué quieres, que yo te lo voy a dar. El camino al infierno te lo abre. Y allí llegas tan contento, pero te vas al infierno. Luego, el problema lo tienes después. En todo caso, tenemos que estar atentos para no caer en un engaño y tener en nuestra mente una idea incorrecta de la enseñanza bíblica. Porque Dios es amor, pero también es ira. Así que tenemos que ver todo el consejo de Dios y todos sus atributos, todos, para hacernos una idea clara de quién es Dios y qué propósito tiene. Porque el mismo que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario en base a su gracia y a su misericordia para pecadores concretos, es el mismo que va a enviar también al pecador no arrepentido al infierno por toda la eternidad. El mismo Dios. Así que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Tanto aquellos atributos que hablan de su misericordia, de su gracia, de su amor, al entregar a su propio Hijo, porque esto es el sacrificio más grande que nadie puede hacer. Y Él lo hizo, pero también tenemos que predicar de su ira. Y aquel que no se arrepiente va directamente al infierno. Por otra parte, seguramente estos mercaderes se llevaban muy bien con la clase sacerdotal. Y era así porque los sacerdotes, como dije, eran quienes lideraban estos abusos, de manera que no fueron corregidos en absoluto por su conducta. No, además fue alimentada esta conducta por parte de los sacerdotes. Ahí tenemos los resultados. En cuarto lugar, este suceso viene a poner de manifiesto el deterioro de la casa de oración en muchas iglesias que se llaman cristianas. Ahora me voy a meter un poco con las iglesias, pero luego me meteré con vosotros. Iglesias que se llaman cristianas. Cristo miró la profanación de esa casa, que era la casa de oración para todos los pueblos, porque, y esto es importante que no lo perdamos de vista, porque la casa de Dios, la casa de oración para todos los pueblos, implica que no hay nacionalidad aquí, que esa nacionalidad es celestial, ninguna otra, celestial. Pero ahora esa casa era un bazar idólatra. Esto es lo que era esa casa, que merecía ser limpiado de manera drástica. Y así también deben ser limpiados muchos lugares de culto en los que con muy buenas intenciones se utiliza como un mercadillo o un bazar. Y ahora después, como ya dije al principio, ahí tenemos para consumir chocolate, café, donuts y todo lo demás, y con lo que ganemos pues pagamos no sé qué. Pero eso es una profanación del lugar santo. Si quieres un café te lo tomas en tu casa antes de venir. Y si tienes hambre te esperas a llegar a tu casa y comes. Pero este lugar no es para esas cosas. ¿Vosotros habéis visto algún deportista de élite que se pare, por ejemplo, si es futbolista, que se para a la mitad del partido y se pone a comer un bocadillo mientras que todos están jugando? Aquí eso, vamos, es que a nadie le entra en la cabeza. Pero en la iglesia sí. En la iglesia sí. Lo que fuera sería absurdo y nadie lo toleraría, en la iglesia se tolera. O aquel atleta que tiene que hacer los 100 metros lisos en 8 segundos, se para a los 4 segundos a tomarse un café. O sea, está mal de la cabeza. Pues ya sabéis cómo está el lugar de culto de muchas iglesias. La iglesia no es un lugar de comercio, no es una cafetería y no es un bazar. La iglesia es la casa de oración. El Señor no va a tolerar una mezcla impía de cosas mundanas con temas espirituales. No lo tolera, por muy buenos propósitos que haya. La mezcla no se puede dar. No se puede dar la mezcla.
En quinto lugar, uno de los detalles que aquí aparecen es bastante curioso y tiene que ver con el hecho de que el Señor trata de forma diferente a las palomas respecto al resto de los animales y de los cambistas. Fijaos lo que dice el texto, Juan 2:15. El texto dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Así que fijaos cómo distinguió cuidadosamente entre los objetos y los distintos animales. Porque cuando se puso a azotar todo lo que había por allí, los bueyes y las ovejas no estaban en ningún peligro de perderse de sus dueños, porque además estaban en un recinto cerrado, así que no se iban a perder. El dinero de los cambistas que él tiró por tierra, pues tienes que recogerlo. Pero si él hubiera destrozado las jaulas de las palomas, hubiera sido una pérdida para sus dueños, porque habrían salido volando. Pero esto es algo que el Señor evitó. Así que ninguno de los que allí estaban sufrió ninguna pérdida de nada. No perdieron ni a sus animales, ni a sus palomas, ni su dinero. Nadie perdió nada. Así vemos cómo el Señor combinó sabiduría con celo. Incluso en su enojo, el Señor actuó con prudencia. Reprendió a todos duramente, pero ninguno de ellos fue dañado en sus bienes ni sufrió ninguna pérdida. Este es un dato interesante de cómo el Señor respetó la propiedad privada, algo que nuestros gobiernos no quieran respetar, pero esto es un principio bíblico, y el Señor lo aplicó a rajatabla. Respetó la propiedad privada. No le aplicó ningún daño de acuerdo a la ley, a pesar de que aquellos hombres sí que habían violado la ley abusando de su prójimo. Pero el Señor no infringió ninguna carga adicional sobre ellos. Su conducta fue firme y determinante para corregir lo que estaba desviado, lo cual nos enseña también el respeto que nosotros debemos manifestar hacia los bienes ajenos. Porque cada uno, según la providencia de Dios, tiene distintos bienes. Y si los ha ganado de forma lícita, pues son suyos. Y hay que respetarlos. Y hay que cuidarlos. Finalmente, tenemos que decir que nada produjo más indignación en el Señor como la gran irreverencia de los sacerdotes, permitiendo en el templo que se llevaran a cabo todo este tipo de actividades, además de presumir de su gran celo por la ley de Dios. Es decir, presumían de lo que no eran en absoluto, porque hacían lo contrario. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Porque claro, nosotros no tenemos cambistas, ni tenemos animales en la puerta. Pero si encontramos esta secuencia histórica en las Escrituras, es porque algo tiene que decirnos el Espíritu Santo. No cumpliríamos nuestra misión al exponer este suceso sin hacer un examen de nuestros corazones para sacar más enseñanzas. ¿Te has preguntado si vienes a la casa de oración con la misma conducta de aquellos mercaderes? ¿Con qué conducta vinieron? Comprar y vender. Traían su negocio al atrio del templo para seguir con sus actividades. ¿Te has preguntado si vienes a la casa del Señor, a la casa de oración, a adorar su nombre, pero traes todas tus cargas de la semana? No he pagado el alquiler todavía. Anda, a ver si mañana me acuerdo, porque si no... Y todo esto lo estás pensando mientras que estás alabando al Señor, por lo tanto, cuando estás cantando no te estás enterando de lo que cantas porque estás pensando en otra cosa. O cuando estás escuchando la palabra, bueno, tengo que llevar al niño al médico, el colegio me ha dicho que no me acepta, resulta que mi título no me lo homologan, resulta que me han despedido del trabajo y fíjate tú. Esto es traer, como los cambistas y los comerciantes, todo lo innecesario a la casa del Señor. Todo un cargamento de asuntos del mundo. Porque si no venimos para adorar a Dios y escuchar su voz en espíritu y en verdad, si no venimos para esto, la pregunta es, ¿para qué venimos? ¿Para qué voy al culto? De manera mecánica, porque hoy toca culto. Pero no adoro a Dios.
Pero si vienes al culto y no adoras a Dios, eres igual que un cambista de los que allí estaban o de un mercader de los que allí estaban vendiendo sus animales. Literalmente es lo mismo. No hay quienes solamente traen sus cuerpos al lugar de culto, mientras que permiten que su espíritu viaje hasta los rincones más alejados del planeta, ausentándose así del lugar de culto donde Dios ha prometido estar. Tenemos hermanos que nos siguen a través de las redes ahora mismo. Ellos no están aquí de cuerpo presente, pero sí están en espíritu. Están con nosotros en espíritu. Pero nosotros que estamos de cuerpo presente podemos no estar en espíritu, porque estamos en nuestras cosas. En otros casos, el corazón no ha sido preparado para este día de fiesta solemne, donde Dios nos va a hablar y donde celebramos la resurrección de Cristo. Cristo no solamente murió para perdonar nuestros pecados, sino que resucitó para nuestra justificación. Es un hecho extraordinario. Por lo que cuando se inicia el tiempo de la adoración, los asuntos del mundo y las aflicciones del mundo y los deseos de la carne van a hacer, todo guiado por Satanás, que siempre está atento, como aquellos mercaderes que siempre estaban atentos para hacer negocio, pues Satanás está igual. Va a intentar por todos los medios llenar tu corazón y tu conciencia, tu mente, para que actúes como los mercaderes del templo. Hacer algo mecánico, sin nada que haya en lo interior que verdaderamente esté honrando y adorando a Dios. Porque aquel que lleva en su corazón las cargas del mundo cuando viene a adorar a Dios, está ofendiendo al Espíritu Santo y está ofendiendo al mismo Señor y está actuando igual que estos mercaderes, igual. Las palabras que escribió Salomón por medio del Espíritu Santo son aplicables a todos los creyentes. Y nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, ten cuidado. No necesitamos un edificio majestuoso para decir, ¡wow! Me sobrepone el edificio, así puedo orar mejor. No, hermanos, si el Espíritu Santo está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y aquí somos más de 3, más de 30. Nosotros tenemos que guardar nuestro pie porque venimos a la casa de oración, la casa del Padre. Esperamos que Dios nos bendiga mediante este culto público de adoración y alabanza. Queremos cantar con alegría el nombre de nuestro Dios en los himnos que elevamos. Queremos unirnos a la oración de los que presiden el culto para que el Señor escuche nuestra oración y nos bendiga. Y cuando abrimos las Escrituras, tenemos que estar atentos para saber qué es lo que Dios tiene que decirme hoy a mí. Pero que nadie piense que todo lo que se predica es para que tú lo guardes en un cartucho y cuando menos lo esperen, ¡pum, pum, pum!, les disparas a los predicadores porque dijo esto. Predicamos para descubrir el pecado y provocar el arrepentimiento. Para esto predicamos. Este texto nos advierte del peligro constante de convertir las cosas de Dios en instrumentos para nuestros propios fines. En el templo de Jerusalén la religión se había convertido en un sistema rentable para muchos. Pero aquí no venimos para... ¿Cómo puedo hacer rentable el venir a la casa de Dios? Bueno, si tuviéramos aquí un vendedor de seguros, quizá nos querría vender una póliza de seguros a cada uno y así hacer rentable su asunto. En todo caso, aunque las circunstancias son diferentes hoy respecto a las que el Señor encontró, perdón, la tentación sigue permaneciendo igual, y es usar la religión para obtener tranquilidad de conciencia. El mayor de los peligros. Que tú pienses que por venir aquí y estar juntamente con el resto de hermanos que adoran al Señor, esto ya te deja tranquila tu conciencia y ya hasta la semana que viene no tienes que hacer nada más. Porque entonces te has convertido en un cambista. Intentas cambiar la moneda con Dios. Yo vengo y cumplo con mi deber y tú a cambio me tienes que bendecir porque yo he cumplido con mi deber. Entonces no hay nada peor que podamos hacer. El asunto es que tenemos que ser conscientes de lo que supone adorar al Dios eterno y que este día de adoración pública sea exactamente esto, el día donde nos reunimos con nuestros hermanos en Cristo para honrar el nombre de Dios, ser alimentados por su palabra y darle gracias por habernos dado a Cristo como nuestro Salvador, que murió para pagar en la cruz por nuestros pecados y luego resucitó para justificarnos. Ese es el mensaje más glorioso que tiene la Iglesia y el que tenemos que seguir incidiendo.
Pero este es el propósito por el que nos reunimos también, el adorar a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a su palabra.